Mi hermana testificó en mi contra para que mi ex me quitara a mis hijos. No dije nada, solo pedí reproducir un audio. Al escuchar su propia voz tramando en mi contra, supe que la verdad saldría a la luz y la sonrisa de mi ex se borraría. Mi nombre es Amy Cochran y tengo 34 años. Hace 3 semanas, mi hermana mayor levantó la mano derecha en una sala de tribunal, miró a un juez a los ojos y juró bajo juramento que mis hijos estaban más seguros sin mí. Mi exmarido, Nathan, sonrió con la sonrisa callada de un hombre que ya contaba su victoria. Detrás de él, mis padres asintieron como si hubieran estado esperando años por esa frase exacta. Ninguno de ellos me miró. No me levanté. No hablé. Hacía mucho tiempo que había aprendido que en mi familia, la persona que se queda callada es la única a la que le queda algo que valga la pena decir. Así que esperé hasta que mi hermana, Sarah, terminó cada palabra cuidadosamente. Luego, le hice una pequeña petición al juez. Le pedí si podíamos reproducir un solo mensaje de voz. En el momento en que su propia voz llenó esa sala, las sonrisas cesaron. Era un martes a mediados de abril. El tribunal de familia de nuestro condado no es un lugar grandioso. Es una alfombra gris y luz fluorescente y sillas que chirrían cuando cambias de peso. Recuerdo haber pensado que una habitación tan ordinaria no debería tener permitido decidir dónde duermen mis hijos por la noche. Me senté a la mesa junto a mi abogada, Rebecca Harley, y mantuve mis manos cruzadas en mi regazo. Al otro lado del pasillo estaba Nathan, mi exmarido, con el traje azul marino que solo usaba cuando quería parecer el hombre más razonable de cualquier habitación. Detrás de él estaban mi madre y mi padre, juntos, como se sientan en la iglesia. Y en la silla de los testigos estaba Sarah, mi hermana. Había 2 sillas vacías a mi lado. Nadie se sentó en ellas. Toda mi vida había creído que esas sillas estarían llenas. Esa creencia fue lo último que mi familia me quitó. Y lo hicieron sin siquiera mirarme. Cuando Sarah habló, su voz era suave. Eso fue lo que más me sorprendió. No sonaba cruel. Sonaba preocupada. Sus hijos están más seguros con su padre, dijo. Y lo dijo como le dirías a un médico un síntoma. Tranquila, servicial, triste. La boca de Nathan se curvó un poco. Mi padre le puso la mano en la rodilla a mi madre, estabilizándola como si esto fuera difícil para ellos. Sentí que Rebecca se inclinaba hacia mí. ¿Quieres responder?, susurró. Podemos objetar la caracterización. Deslicé mi mano en el bolsillo de mi abrigo y encontré la pequeña pulsera de cuentas allí. Grace me la había hecho en primavera. 3 hileras desiguales de letras de plástico que deletreaban mamá. La segunda M al revés porque tenía 5 años y no le importaba. La sostuve y respiré. Todavía no, dije. Déjala terminar cada palabra. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa en la pantalla antes de voltearlo. Había un pequeño punto rojo junto a un mensaje de voz que me había negado a borrar durante meses. Ninguno de ellos sabía que estaba allí. Ninguno de ellos sabía que uno de ellos lo había puesto allí. Para entender por qué me quedé tan callada mientras mi propia familia mentía sobre mí, tienes que ir más atrás del divorcio. Tienes que ir hasta una casa donde aprendí a ocupar el menor espacio posible. Crecí como la segunda hija, lo que en mi familia era su propia descripción de trabajo. Sarah era 3 años mayor y a ella le pasaba todo primero. La primera en caminar, la primera en leer, la primera en traer a casa una boleta de calificaciones digna de enmarcar. Mis padres no lo ocultaron. No creyeron que tuvieran que hacerlo. Recuerdo que, tal vez a los 9 años, le pregunté a mi madre si podía tener zapatos nuevos para un recital escolar. Sarah necesitaba un abrigo nuevo ese mes. Mi madre me miró como se mira a un niño que pide demasiado y dijo, Sarah lo necesita más que tú, cariño. No estaba enojada. Esa era la cosa. Lo dijo como se dice el tiempo. Usé mis zapatos viejos para el recital. Me dije a mí misma que así era como funcionaban las familias. Alguien lo necesita más. Alguien siempre lo necesita más. Y de alguna manera, en todas las cuentas que mi familia hizo, esa persona nunca fui yo.
Hay un recuerdo de esa época al que vuelvo ahora porque lo entiendo de manera diferente a como lo hacía entonces. Cuando tenía 8 años, ahorré durante la mayor parte de un año y compré una bicicleta de segunda mano, azul, con un timbre que amaba más que la bicicleta misma. Sara tenía 11 años y decidió que la quería. No una bicicleta. ¿Esa? Cuando dije que no, lloró. Y en una hora, mi padre estaba agachado frente a mí, explicándome amablemente, pacientemente que una niña grande comparte con su hermana que no era justo que yo tuviera algo que Sara quería tanto. Le di la bicicleta. Todos me dijeron lo generosa que era. Recuerdo que estaba en la entrada de la casa, mirándola tocar mi timbre y sintiendo por primera vez un tipo específico de soledad, la soledad de ser la persona que una familia espera que renuncie a las cosas. No tenía una palabra para ello a los 8 años. Pasaría los siguientes 25 años aprendiéndola. Lo que mi hermana quería, mi hermana podía tomar. Y el acto de tomar siempre se disfrazaba de amor. Así que me hice buena en otras cosas. Me hice buena en observar. Notaba que Primo mentía en Acción de Gracias antes que los adultos. Notaba cuando la risa de mi padre era real y cuando era para la compañía. Cuando creces con la certeza de que nadie va a abogar por ti, aprendes a leer una habitación como si tu seguridad dependiera de ello. Más tarde, esa habilidad salvaría a mis hijos. Pero aún no lo sabía. En aquel entonces, solo me hacía callar. Conocí a Nathan a los 23 y nos casamos en junio, cuando cumplí 24. Era estable de una manera que se sentía como un alivio después de una infancia caminando sobre cáscaras de huevo. Recordaba cómo tomaba mi café. Arreglaba las cosas sin que se lo pidieran. Por un tiempo, eso fue suficiente. Y confundí el suficiente con clamor, que es un error que mucha gente comete y solo entiende al revés. Nuestro hijo Caleb nació 2 años después del matrimonio, en otoño. Nunca olvidaré el peso de él en mi pecho, la certeza animal específica que me invadió. Había pasado toda mi vida escuchando que importaba menos. Y aquí había una persona que solo me necesitaría más. Lloré y no era tristeza. Era la primera vez que me sentía el centro de algo. Sara vino al hospital esa tarde. Sostuvo a Caleb y lo sostuvo y siguió sosteniéndolo. Cuando una enfermera vino a verificar su temperatura y yo extendí la mano para recuperarlo, mi hermana giró el hombro ligeramente. Como cuando te apartas de alguien que intenta quitarte el plato. Solo déjame abrazarlo un poco más, dijo, y le sonrió. Y pensé que era lo más tierno que jamás había visto. Quiero que te aferres a esa imagen. Una mujer que no quería devolver a mi bebé. En ese momento, lo clasifiqué como amor. Casi todo lo clasifiqué como amor en aquel entonces. Es solo ahora, al contarte esto, que puedo ver cuántas advertencias suavicé en algo más dulce solo para no tener que tenerle miedo a mi propia hermana. 2 años antes de Caleb, Sara se había casado con un hombre llamado David. Mi padre levantó una copa en su boda y le dijo a Sara, primera en todo. Todos rieron. Todos estuvieron de acuerdo. Sara iba a tener la casa hermosa y la familia hermosa justo a tiempo, como había hecho todo a tiempo toda su vida. Pero la vida no siempre va en el orden que uno planea. Y cuando le salió mal a mi hermana, le salió mal de una manera que eventualmente afectaría a mis hijos. Mi hija Grace nació 3 años después que su hermano, en el calor del final del verano. Para entonces, la forma de mi matrimonio ya había comenzado a cambiar, aunque no podría decirte el día exacto en que comenzó. Fue más silencioso que una pelea. Nathan y yo nos volvimos corteses. Nos convertimos en compañeros de piso que por casualidad criaban 2 hijos. Él comenzó a pasar más tiempo en la casa de mis padres que en la nuestra. Llevaba a los niños allí un sábado y regresaba relajado de una manera que nunca lo estaba conmigo. Una vez, cuando le pregunté si todo estaba bien entre nosotros, dijo, tu familia me entiende. Eso es suficiente por ahora. Suficiente por ahora. No entendí esa frase entonces. La entendí mucho después en un tribunal cuando finalmente supe lo que mi familia había estado obteniendo de él y lo que le habían prometido a cambio. Hubo una cena de domingo en casa de mis padres cerca del final, y he pensado en ella a menudo. Nathan se sentó a la derecha de mi padre, donde yo nunca me había sentado,
y los dos hablaron de una cerca que mi padre quería construir, y mi madre volvió a llenar el plato de Nathan antes de que él lo pidiera. Sara se sentó frente a mí con Grace en su regazo, dándole pequeños bocados, y en algún momento me acerqué para limpiar la barbilla de Grace, y Sara dijo a la ligera, «Yo la tengo», y siguió alimentando a mi hija como si yo no estuviera allí. Miré alrededor de la mesa y entendí, sin poder probarlo, que se había tomado una decisión sobre mí en una habitación a la que no había sido invitada. Habían elegido un bando y el bando no era el mío y lo habían elegido mientras me sonreían por encima del puré de papas. Esa noche conduje a casa con mis 2 hijos dormidos en la parte de atrás y una sensación que no podía nombrar me oprimía el pecho. Me dije a mí misma que estaba cansada. En aquel entonces era muy buena diciéndome a mí misma que estaba cansada. Para cuando Caleb tenía 7 años y Grace 4, sabía que el matrimonio había terminado. Quiero ser honesta contigo porque esta historia solo funciona si soy honesta. Nathan nunca me golpeó. Nunca gritó. El nuestro no fue un final dramático. Fue un lento enfriamiento. Una casa donde 2 personas dejaron de buscarse el uno al otro y comenzaron a buscarse alrededor del otro. Fui yo quien presentó la demanda. Fue lo primero genuinamente egoísta que había hecho en mi vida adulta, y me aterrorizó. Me senté en la oficina del secretario con la petición de disolución frente a mí. 2 hijos menores de edad listados con letra cuidadosa, y mi bolígrafo se quedó sin tinta a la mitad de mi propia firma. Tuve que pedirle uno prestado a la mujer del mostrador. Recuerdo haber pensado que era un mal presagio. Recuerdo haber decidido que no creía en los presagios. Pensé que Nathan estaría de acuerdo con lo obvio. Compartiríamos a los niños. Estaríamos cansados y civilizados y haríamos que funcionara como la gente lo hace. Durante los primeros meses, eso fue exactamente lo que pasó. Y luego comenzó a cambiar tan lentamente que casi me lo pierdo. Nathan comenzó a cancelar. No de manera dramática. Un mensaje de texto un viernes por la tarde. No puedo recogerlos. Sara los tiene. Luego otro. Luego se convirtió en el patrón en lugar de la excepción. Mi hermana se pasaba por la escuela en su SUV limpia y abrochaba a mis hijos en sillas de coche que ella misma había comprado y los llevaba a su apartamento. Y me dije a mí misma que solo estaba ayudando. A mi familia le encantaba ayudar. Ayudar era lo que hacían las buenas personas. Incluso moví uno de los asientos elevadores de los niños a su coche para que lo tuviera. Hice eso con mis propias manos. Le entregué las herramientas. Lo de mi hermana es que amaba a mis hijos en voz alta. Era más práctica que la mayoría de las madres que conocía. Le compraba a Grace pequeños vestidos y cosía etiquetas con el nombre en los cuellos ella misma. Costuras cuidadosas que deletreaban Grace en hilo azul. Se presentaba a los partidos de fútbol de Caleb con rodajas de naranja cortadas en sonrisas perfectas. Mi compañera de trabajo en el salón, una mujer llamada Kalin, que ha estado cortando el pelo a mi lado durante 6 años, me lo dijo claramente una tarde mientras barría. Tu hermana está más involucrada que la mitad de las madres que vienen aquí, dijo Kalin. Tienes suerte. Dije, lo sé. Y me sentía afortunada. Pero debajo de la suerte había algo que no podía nombrar. Un zumbido bajo de algo incorrecto como una canción tocada a medio tono por debajo. Veía a Sara trenzar el cabello de Grace con total absorción, y sentía que mi estómago se apretaba, y me odiaba por ello. ¿Qué clase de mujer le guarda rencor a su hermana por amar a sus hijos? Entendí mejor el zumbido una vez que me permití recordar lo que mi hermana había perdido. Durante 4 años, Sara y David habían intentado tener un bebé. Conocía el esquema, como las familias saben las cosas sin discutirlas. Hubo tratamientos. Hubo mañanas temprano en una clínica a 1 hora de distancia. Inyecciones hormonales que guardaba en una pequeña nevera en su refrigerador. Hubo un embarazo una vez que todos se emocionaron en silencio. Y luego un fin de semana en primavera cuando mi madre me llamó llorando y me dijo que no lo mencionara. Sara perdió a ese bebé a los casi 4 meses. Ya había pintado una habitación. Estuve allí en parte, como las hermanas están allí sin que las dejen entrar del todo. Recuerdo que le llevé comestibles la semana siguiente y la encontré sentada en el suelo de esa habitación pintada con la luz apagada.
No lloró delante de mí. Simplemente dijo sin volverse: todos me dicen que puedo volver a intentarlo, como si fuera un autobús. No supe qué decir, así que me senté en el suelo junto a ella en la oscuridad. Y después de un rato, dijo: tú no lo entenderías. Simplemente los tienes. Ni siquiera tuviste que desearlo tanto. Me dije a mí misma que era la pena hablando. Quizás lo fuera. Pero había algo debajo de las palabras, una acusación, como si el hecho de que yo pudiera tener hijos mientras ella no, fuera en sí mismo una especie de robo que yo le había cometido. David se fue aproximadamente un año después. No sé todo lo que pasó entre ellos, solo que un hombre que había querido ser padre más que nada descubrió que no podía seguir casado con la pena de no llegar a serlo. Se mudó a 2 estados de distancia. Mi familia rara vez volvió a pronunciar su nombre, de la misma manera que guardaban cualquier cosa que no encajara en la historia de Sara, la primera en todo. Después de eso, el tratamiento dejó de funcionar o el cuerpo de Sara dejó de responderles. La última vez que fue a la clínica, me dijo después, el médico dijo que no quedaba nada por intentar, que no hubiera fallado ya. Y David, que había querido ser padre más de lo que había querido ser marido, se fue en el plazo de un año. Su divorcio fue definitivo el invierno antes del primer cumpleaños de Grace. Así que mi hermana tenía una casa con una habitación pintada y ningún hijo que poner en ella, y un matrimonio que había terminado por la única cosa que no podía hacer. Y yo tenía 2 hijos y un matrimonio del que me estaba alejando por elección. Entiendo ahora que para mi familia esa aritmética parecía una injusticia que necesitaba corregirse. Yo tenía demasiado. Sara tenía muy poco. Alguien siempre lo necesita más. Descubrí hasta dónde llegaría esa corrección una tarde cualquiera de noviembre, cuando Grace me dijo algo mientras yo preparaba la cena. Cuando viva en casa de la tía Sara, tendré mi propia habitación, dijo, coloreando en la mesa de la cocina, sin siquiera mirar. Con una cama de verdad, no una litera. Seguí removiendo la olla en la estufa para que mis manos tuvieran algo que hacer. Cuando duermas allí, ¿quieres decir? Dije. Cuando visites. No, dijo Grace con la certeza plana de una niña de 5 años corrigiendo a un adulto, cuando viva allí. Le dije que era una idea tonta, que ella vivía conmigo, que siempre viviría conmigo. Se encogió de hombros y volvió a colorear, ya aburrida de la conversación. Los niños sueltan estas cosas y siguen adelante. Los adultos las recogen y no pueden soltarlas. Esa noche, después de que se durmieron, me senté en la oscuridad de mi cocina durante mucho tiempo. Me dije a mí misma que Grace había escuchado mal algo. Me dije a mí misma que Sara había dicho algo suelto y cariñoso como lo hacen las tías. Me dije muchas cosas. Una semana después, fui a recoger a los niños al apartamento de Sara. Y mientras esperaba en su pasillo a que Grace encontrara sus zapatos, miré por el pasillo. Había una puerta al final que siempre estaba cerrada. Esa noche, estaba abierta unos centímetros, y por la rendija, pude ver la esquina de una cama pequeña y un estante de animales de peluche en colores brillantes y nuevos. No parecía una habitación de invitados. Parecía un plan. Pero Grace encontró sus zapatos, y llevé a mis hijos a casa, y me dije a mí misma que no había visto lo que había visto. Quiero decirte que confronté a mi hermana en ese momento. No lo hice. Todavía era la chica que usaba los zapatos viejos para el recital. Todavía estaba haciendo las cuentas familiares en mi cabeza, todavía llegando a la respuesta de que estaba exagerando. Se necesitaría mucho más que una puerta entreabierta para hacerme dejar de estar callada. Lo que me hizo dejar de estar callada fue verlos construir un caso a partir de las mismas cosas de las que estaba orgullosa. La lucha por la custodia comenzó en serio ese invierno. Nathan solicitó la custodia principal, y la versión de mí en esos papeles era una extraña. Su abogado describió a una madre con un horario inestable y sin supervisión. Una mujer cuyo trabajo la mantenía fuera en horas extrañas, cuya vida hogareña era caótica. Dirijo un pequeño salón. Trabajo las horas que trabaja el dueño de un pequeño negocio, incluyendo 2 noches a la semana. Alguien había fotografiado mi horario publicado y convirtió mi sustento en evidencia de que no era apta. Sabía quién tenía acceso a ese horario. Estaba colgado en la pared de mi tienda. Sí,
Pero también colgaba en mi refrigerador donde mi hermana lo veía cada vez que dejaba a mis hijos. Luego vino la evaluadora de custodia, una mujer de voz suave asignada por el tribunal para entrevistar a todos y escribir un informe sobre lo que era mejor para los niños. Vino a mi casa una tarde entre semana con un portapapeles y una sonrisa cálida e ilegible, e hice y respondí a cada pregunta y la vi escribir cosas que no podía ver. Me preguntó cómo manejaba el estrés. Me preguntó suavemente si alguna vez me había sentido abrumada como madre. Cada respuesta honesta se sentía como una cuerda que le estaba entregando a alguien para que me atara. Cuando se fue, me quedé en mi cocina limpia y me di cuenta de que las respuestas normales y cansadas de una madre normal y cansada podían organizarse en un retrato de inestabilidad por cualquiera que ya hubiera decidido cómo debería ser el retrato. Y alguien lo había hecho. Mis padres también hablaron con ella. No supe exactamente lo que dijeron hasta mucho después, pero sabía la forma porque mi padre me dijo en la cara cuál era su posición. Solo queremos que los niños estén en un lugar estable, Amy, dijo. En un lugar estable, como si mi casa fuera una tormenta. Cuando me resistí, cuando dejé que incluso un poco de mi miedo se mostrara, la familia tenía una respuesta lista. Mi madre me ponía la mano en el brazo y bajaba la voz y decía, esto es exactamente a lo que se refieren cuando dicen, eres inestable, cariño. Tienes que ver cómo te ves. Sentía el calor subir a mi cara, y me clavaba las uñas en la palma para mantener mi voz nivelada. Y pensaba, han construido una trampa donde el único movimiento equivocado es luchar. Sucedió una vez en una fiesta de cumpleaños de un hijo de un primo, frente a toda la familia extendida. Cometí el error de preguntarle a Sara en voz baja en la cocina por qué le decía a la gente que los niños se quedaban con ella más de lo que lo hacían. Ella no bajó la voz. La subió lo suficiente. Amy, lo estás haciendo de nuevo, dijo con tristeza, lo suficientemente alto para la habitación de al lado. Estás convirtiendo todo en una conspiración. Las cabezas se giraron. Mi tía me miró como se mira a alguien que podría armar un escándalo. Y entendí el diseño por completo en ese momento. Cuanto más tranquilos se quedaran, más loca me veía yo por estar molesta. La ira era la evidencia. El miedo era la evidencia. Incluso la verdad dicha con algo de vehemencia se convertía en prueba de exactamente lo que estaban afirmando. Así que sonreí y dije que la fiesta era encantadora y me fui a casa y grité en una almohada donde nadie podía convertirlo en un documento. Lo peor llegó en un mensaje de texto de mi madre enviado una noche. Lo he leído tantas veces que lo sé de memoria. Todavía eres joven, cariño. Puedes tener más. Deja que los niños estén donde toda la familia pueda criarlos. Puedes tener más. Como si mis hijos fueran algo que pudiera ser reemplazado por otros niños. Como si el punto nunca hubiera sido estas dos personas específicas que me llamaban mamá, sino simplemente un suministro de nietos para ser distribuidos a la hija que la familia hubiera decidido que los merecía. Leí ese mensaje de texto a las 11 de la noche sola, la pantalla la única luz en la habitación, y algo en mí se volvió muy frío y muy claro. Todavía no sabía todo el plan, pero finalmente entendí que había un plan y que yo no estaba en él. El mensaje de voz llegó unos días después, un miércoles a las 10:52 de la noche. Sé la hora porque la he mirado más veces de las que puedo contar. Todavía estaba en la tienda limpiando mi estación después del último cliente cuando mi teléfono se iluminó. Sara, un mensaje de voz, no una llamada. Casi no escucho. Asumí que era sobre el horario de recogida del fin de semana. Lo puse en altavoz y coloqué el teléfono en el mostrador y seguí limpiando mis tijeras. Nathan, soy yo. La voz de mi hermana dijo, no te eches atrás ahora. Dejé de moverme. No me estaba llamando a mí. Pensó que estaba llamando a Nathan. En algún lugar del caos ordinario de un teléfono, mi nombre y el suyo habían estado uno al lado del otro en sus contactos, y su pulgar había elegido mal, y el mensaje destinado a él me había llegado a mí en su lugar. No les voy a decir todo lo que dijo. Todavía no. Porque la verdad es que yo misma no lo entendí completamente esa noche. De pie en mi tienda vacía con el corazón golpeando como un puño contra una puerta. Entendí lo suficiente como para saber que el calor que yo había estado llamando amor era algo completamente diferente. Entendí que mi hermana no estaba tratando de ayudarme.
Estaba llamando para reemplazarme. Mis tijeras se me resbalaron de la mano y cayeron al suelo con un estruendo. Me quedé allí en el silencio después, mirando mi teléfono, el pequeño punto rojo junto a su voz brillando junto a la foto de mis 2 hijos que tengo como pantalla, y hice algo que todavía no puedo explicar del todo, excepto para decir que una parte vieja, tranquila y observadora de mí tomó el control. No la llamé. No grité en la habitación vacía. No fui a su apartamento y golpeé su puerta. Lo guardé. Lo bloqueé. Me senté en mi propia silla de barbero en la oscuridad y dije en voz alta a nadie, a mí misma, todavía no. Sabía lo que tenía. Simplemente aún no sabía cómo usarlo. Esa noche conduje a casa más despacio de lo habitual, ambas manos al volante, la radio apagada. Cuando llegué, la niñera se había ido, y bajé por el corto pasillo a las habitaciones de los niños como hago todas las noches, por costumbre, para comprobar. Caleb se había quitado la manta y tenía un brazo sobre los ojos. Grace estaba acurrucada alrededor de un conejo de peluche con la mitad de una oreja masticada. Me quedé en el umbral de su puerta durante mucho tiempo. En algún lugar de la ciudad, mi hermana tenía una habitación lista para ellos con mejores camas y juguetes nuevos y un plan que todavía no entendía completamente. Y aquí estaban en mi pequeño apartamento en camas que chirriaban, dormidos y seguros y míos. Le subí la manta a Caleb. No lloré. Tuve la sensación de que iba a necesitar cada lágrima que tuviera para después. Y tenía razón. A la mañana siguiente, usé el dinero que había estado guardando en secreto en una lata de café dentro de una caja de tinte para el cabello. Y contraté a una abogada de verdad, no a la abogada barata con la que había estado cojeando, una mujer llamada Rebecca Harley, que tenía fama de ser tranquila y despiadada a la vez. Y que accedió a un plan de pagos cuando escuchó mi situación porque una lucha por la custodia tan larga es una deuda, y yo me estaba metiendo en ella. Me senté frente a Rebecca y le puse el mensaje de voz. Ella lo escuchó todo 2 veces sin ninguna expresión. Luego dejó su bolígrafo. Ganas esto, dijo. No gritando. Lo ganas con el tiempo. Ella me miró. ¿Hay algo más que ellos no sepan que tienes? No lo había. Todavía no. Pero lo habría. Rebecca explicó la estrategia, y quiero que la entiendan porque es la razón por la que me senté tan en silencio en ese tribunal mientras mi hermana mentía sobre mí. Si soltamos este mensaje de voz ahora, dijo. Tu hermana dirá que está fuera de contexto, llorará. Dirá que estaba desahogándose, que nunca lo haría de verdad, y se convierte en un, ella dijo. Pero si esperamos, si la dejamos jurar y decir lo contrario a un juez, entonces esta grabación no solo la avergüenza. Contradice un testimonio jurado. Ella escribió una sola línea en la pizarra de su oficina. Deja que la mentira se asiente. Me hizo sacar mis registros telefónicos y confirmó el origen y la hora del mensaje de voz, las 10:52 de ese miércoles por la noche, desde el número de mi hermana. Nada editado, nada alterado. Lo incluyó en silencio como una pieza de evidencia que podríamos usar para impugnar a un testigo. Como se guarda una carta boca abajo hasta la mano exacta. Y luego me dijo la parte más difícil entre ahora y la audiencia. Dijo, tienes que dejar que sigan creyendo que están ganando. No puedes mostrar tus cartas. Eso significa que te tragas cada insulto. Dejas que tu familia te pinte como quieran. Te mantienes tranquila incluso cuando la calma se siente como una mentira. Y eso fue lo que hice. Y fue lo más caro que he pagado. El silencio fue el precio y lo pagué todos los días durante meses. Dejé que mi madre me dijera que era inestable. Y dije, entiendo. Lo practiqué en el espejo de casa. Honestamente, lo practiqué como se ensaya un idioma que no se habla. Para que mi cara no me delatara en esa habitación. Les dejé creer que me había rendido, y debajo, reuní todo lo que necesitaría para demostrar que el lugar más seguro para mis hijos era exactamente donde ya estaban. El quedarme callada casi me rompe más de una vez. Hubo una noche en que Caleb regresó a casa de un fin de semana con su padre y me preguntó en la mesa de la cena, muy cuidadosamente, mamá, ¿vamos a tener que vivir en otro lugar? Tenía 8 años. Había escuchado algo que no debía escuchar,
como siempre hacen los niños, y lo había traído a casa como una piedra en su mochila. Quería contarle todo. Quería contarle sobre el mensaje de voz, sobre la habitación con su nombre en un recipiente, sobre todo. En cambio, dejé el tenedor y dije, «¿Vives conmigo?» Eso no va a cambiar. Hice mi voz firme, aunque todo debajo de ella temblaba. Estudió mi cara como hacen los niños cuando deciden si creerle a un adulto. Y luego asintió y pidió más pasta. Y después fui al baño y me senté en el borde de la bañera con el agua corriendo para que no oyera. Lo más difícil de hacer lo correcto lentamente es que las personas que amas están viviendo la espera contigo. Antes de decirte lo que encontré, quiero preguntarte algo porque he pensado mucho en ello desde que estuve en esa tienda esa noche. Podría haber reproducido el mensaje de voz al día siguiente. Podría haber explotado todo de inmediato y quizás haberme sentido poderosa por una tarde y probablemente haber perdido. O podría hacer lo que dijo Rebecca, callarme durante meses, dejar que mi hermana le mintiera a un juez primero y arriesgarlo todo en el momento oportuno. Si fueras yo, ¿qué habrías hecho? Cuéntamelo en los comentarios antes de que escuches lo que elegí. Realmente quiero saberlo. Lo que elegí fue construir una pared tan sólida que un solo mensaje de voz nunca pudiera ser descartado. Empecé por la escuela. Fui a la escuela primaria de Caleb y Grace y solicité sus expedientes. Todo lo que la ley permitía a un padre ver. Hojas de registro, contactos de emergencia, asistencia a conferencias. Y allí estaba en 2 años de tinta, mi firma una y otra vez. Mi nombre en cada reunión de padres y maestros. Mi nombre en los registros de recogida. Su nombre casi en ninguna parte. La maestra de Caleb, una mujer amable llamada señora Thompson, me acompañó a mi coche después. Sabes, dijo, tú eres a quien siempre llamamos. Pase lo que pase con tu familia, quiero que sepas que siempre vienes. Si yo era la madre que siempre venía, ¿quién exactamente había decidido que yo era la madre que nunca estaba allí? Luego, reconstruí el calendario. Me senté a la mesa de mi cocina durante todo un fin de semana con cada mensaje de texto de los últimos 6 meses, y mapeé el tiempo de paternidad de Nathan contra lo que realmente había sucedido. Usé un marcador porque necesitaba verlo en color. Amarillo para cada visita programada que Nathan había cancelado. Azul para cada vez que Sara lo había cubierto. Al final, el calendario estaba casi completamente azul. En un periodo de 6 meses, Nathan se había presentado personalmente a 3 de sus 14 visitas programadas. 11 veces, había entregado a mis hijos a mi hermana y había seguido con su vida. Una y otra vez, el mismo mensaje de texto. No puedo. Sara los recogerá. Me recosté y miré ese océano de azul y lo dije en voz alta a mi cocina vacía. Nathan no quiere a los niños. Alguien más sí. El hombre que luchaba por llevarse a mis hijos apenas pasaba tiempo con ellos. Él no era el padre en esta historia. Era la puerta. Alguien estaba pasando por él. Le conté un poco a Kalin en el salón porque necesitaba a una persona fuera de mi propia cabeza. Ella se quedó callada y luego dijo algo que me puso los pelos de punta. Amy, hace unos meses, tu hermana estaba aquí haciéndose el color, hablando por teléfono en la esquina. No le di importancia, pero dijo, no, sí. Dijo, cuando vengan a vivir conmigo. Kalin me lo escribió en la parte de atrás de un recibo, las palabras exactas, y lo firmó por si alguna vez importaba. Importaría. Le llevé todo a Rebecca, los registros escolares, el calendario codificado por colores, la nota de Kalin, y esperaba que estuviera encantada. En cambio, asintió lentamente y dijo, esto está bien. No es suficiente. Sentí un nudo en el estómago. Ella lo explicó claramente. Un testigo puede ser descartado como una compañera de trabajo celosa. Los registros pueden ser discutidos. Incluso el calendario, dijo, podría ser tergiversado. Un padre que trabaja aún puede ser un buen padre. Todo lo que me has traído apunta en la dirección correcta, dijo. Pero un juez que decide si mover a 2 niños necesita algo más que dirección. Necesita un momento que no puedan explicar. Me miró. Ya tienes ese momento.
Todo lo demás es el marco que construimos alrededor para que cuando aterrice no pueda ser descartado como una mujer que saca una frase de contexto. Entendí entonces que el mensaje de voz no era el caso en sí mismo. Era la piedra angular y yo estaba construyendo el arco que lo mantendría en su lugar. Luego encontré el registro. Fue casi un accidente. Un correo electrónico antiguo en un hilo de hace años, un registro de bebés que Sara había creado durante su embarazo y nunca había eliminado. Cuando hice clic, sentí un nudo en el estómago. El registro seguía activo. La mitad se había comprado. Pañales para un niño pequeño, un cochecito, una silla de coche, en un almacén de buenas intenciones, nunca abiertos, nunca usados, esperando a un niño que nunca había llegado. Al principio, pensé que era solo dolor. Una mujer que no podía obligarse a borrar la evidencia de un sueño. Y tal vez una vez lo fue, pero el dolor no compra ropa de niño años después. El dolor no cose etiquetas con nombres en los vestidos de la hija de otra mujer. Lo entendí todo el día que finalmente caminé por ese pasillo. Estaba recogiendo a los niños de nuevo, y la puerta al final del pasillo estaba completamente abierta esta vez porque Sara estaba dentro guardando la ropa. Me paré en el umbral y miré y me obligué a verlo en lugar de suavizarlo. No era una guardería para un bebé que había perdido. Había 2 camas del tamaño de un niño en edad escolar y una niña pequeña. Había cestas a lo largo de la pared etiquetadas con la misma caligrafía cuidadosa, Caleb, Grace. Y en la pared, enmarcadas, había fotografías de mis hijos. No instantáneas que una tía guarda en la nevera, sino retratos arreglados, colgados con cuidado, como se decora una habitación para niños que van a volver a casa. Les había construido una habitación. La había estado construyendo durante un tiempo. Me quedé allí y me obligué a contar los detalles porque sabía que Rebecca me preguntaría, y porque mirarlo claramente era la única manera de no derrumbarme en el pasillo de mi hermana. 2 camas, 2 juegos de cestas. El programa favorito de Grace en la pared como un póster. Las iniciales de Caleb en un pequeño letrero de madera sobre una de las camas. Esto no era el acaparamiento reflejo de una mujer afligida. Esta era la habitación de una madre preparada con intención para niños que ya tenían una madre. Por un momento, no pude respirar. Fue como descubrir que alguien había estado midiendo silenciosamente tu casa para sus propios muebles. Mi hermana levantó la vista y me vio en el umbral y por un segundo algo parpadeó en su cara. No vergüenza exactamente, algo más parecido a ser interrumpida. Luego sonrió y dijo, simplemente me gusta tener sus cosas aquí para cuando me visitan. Dije, qué considerado, porque eso es lo que todavía tenía que ser durante unos meses más. Pero de pie en ese umbral, finalmente entendí el mensaje de voz. Lo entendí todo y supe exactamente cuándo iba a reproducirlo. La audiencia estaba fijada para mediados de abril. En las semanas previas, Rebecca y yo construimos la trampa. Y digo trampa y lo digo en serio porque lo dijimos y luego simplemente los dejamos caer. Autenticamos el mensaje de voz correctamente. Los registros telefónicos confirmaron la llamada. 10:52 de la noche desde el número de Sara al mío ese miércoles de noviembre, sin editar desde el momento en que se dejó. Rebecca lo incluyó en el tribunal como evidencia que podríamos usar para impugnar a un testigo, lo que significa que podríamos usarlo para contradecir a alguien que mintiera bajo juramento. Constaba en el expediente que existía tal grabación. Lo que no constaba, y lo que importaba, era lo que realmente decía. El abogado de Nathan, un hombre pulcro llamado Mark Reynolds, vio una línea en una lista de pruebas que decía mensaje de voz de noviembre. Y no hizo nada al respecto. Supe después por qué. Sus propios clientes le habían mentido sobre lo que contenía. Le habían dicho que no era nada, así que él creyó que no era nada. No puedes defenderte de una verdad que tu propio cliente te está ocultando. En una conferencia previa al juicio, Reynolds expuso su caso con total confianza. La familia de mi cliente, dijo, dará fe de la seguridad de los niños y de la estabilidad de su padre. A su lado, Nathan estaba sentado mirando la mesa. No levantó la vista cuando su propio abogado describió lo mucho que quería a sus hijos. Lo noté. Noté que un hombre que supuestamente luchaba por sus hijos no podía levantar la vista. Lo archivé como archivo todo.
Hubo una tarde en esas últimas semanas en que casi tiró todo el plan por la borda. Sara vino a mi apartamento a dejar a Grace. Y en la puerta, dijo con esa voz suave y triste, espero que sepas que ninguno de nosotros quería que llegara a esto. Simplemente amamos mucho a esos niños. Y algo en mí se levantó tan rápido que pude saborearlo. Tenía el mensaje de voz en el bolsillo. Podría haberlo reproducido allí mismo. Ver su cara derrumbarse en mi propio umbral. Haber tenido la satisfacción que había estado tragando durante meses. Mi mano incluso se movió hacia mi teléfono. Entonces escuché a Rebecca en mi cabeza. Deja que la mentira se asiente. Y pensé en un juez y un expediente y lo que un momento de satisfacción en mi puerta me costaría en esa habitación gris. Volví a bajar la mano. Gracias por dejarla, dije. Sara sonrió satisfecha y se fue. Cerré la puerta, me apoyé en ella y temblé durante un minuto entero. La fuerza más dura que he mostrado ha sido la fuerza para no hacer nada. En casa, preparé a los niños de la única manera que tenía sentido para mí, que era mantener todo normal. No les hice promesas con palabras porque las palabras eran todo el problema. En cambio, les preparé los almuerzos como lo hacía cada mañana. 2 pequeñas bolsas en el mostrador. Caleb me vio hacerlo una mañana, lo suficientemente mayor como para sentir que algo andaba mal, y le dije, lo que sea que la gente diga de mí, amigo, ¿sabes quién te prepara el almuerzo? Él asintió. Tomó su bolsa. Esa fue la única promesa que confié en hacerme. Esa noche, al acostar a Grace, me preguntó si estaría en la reunión al día siguiente. Eso era lo que ella pensaba que era el tribunal, una reunión. Dije que sí. Ella pensó en eso y dijo, ¿estará la tía Sara allí? Dije, estaría. Grace se quedó callada y luego dijo, ella sigue diciendo que ahora va a ser mi mamá, pero yo ya tengo una mamá. Lo dijo simplemente, como me corregiría sobre el color del cielo. Le besé la frente y le dije que tenía toda la razón. Y apagué su luz y me quedé en el pasillo oscuro después, aferrándome al marco de la puerta, dejando que una frase de una niña de 5 años hiciera lo que meses de mi propio miedo no habían logrado del todo. No los iba a perder. Ni por una mentira, ni por una habitación con sus nombres en la pared, ni por nadie. La noche antes de la audiencia, Rebecca me dio mis instrucciones por última vez. No les des nada hasta que yo diga la palabra, dijo. No reacciones. No te defiendas. Déjalos comprometerse por completo con cada palabra. Luego lo reproducimos. Escribí 2 palabras en el interior de mi palma con un bolígrafo. Lo suficientemente pequeñas como para que solo yo pudiera verlas. Todavía no. Para que cuando llegara el momento de quedarme quieta mientras mi familia destruía mi nombre, tuviera algo a lo que aferrarme. Déjalos entrar hasta el final. Lo hicieron. Ya sabes cómo empezó porque te lo conté al principio. La habitación gris, las sillas que chirrían, la mano derecha de mi hermana en el aire. Pero ahora puedo contarte lo que no pude entonces, porque ahora sabes lo que llevaba. Sara subió al estrado, cruzó las manos y se convirtió para el tribunal en la mujer más razonable del mundo. Amo a esos niños como si fueran míos, dijo, con la voz entrecortada. Por eso estoy aquí. Esto no es fácil para mí. Es mi hermana. En su muñeca, captando la luz fluorescente, había una pulsera de cuentas, letras de plástico, hecha en casa. Grace le había hecho una a ella también, aparentemente. O Sara se había hecho una para combinar. Me senté allí con una pulsera idéntica en el bolsillo de mi abrigo que deletreaba mamá. Y vi a mi hermana usar su versión como una insignia, y entendí exactamente para qué pensaba que estaba audicionando. Luego lo dijo. Sus hijos están más seguros con su padre. La misma frase bajo juramento que había ensayado hasta convertirla en algo que sonaba a amor. Reynolds la guió suavemente y ella actuó maravillosamente. Describió un horario que nunca había cumplido para mis hijos. Comidas que dijo que se me olvidaba preparar, un caos en mi casa que no existía en ningún lugar más que en su testimonio. Nunca sonó vengativa. Esa fue la genialidad y el horror de ello. Cada palabra llegaba envuelta en preocupación.
Un extraño que escuchara habría oído a una tía devota con el corazón roto por contar verdades difíciles sobre la hermana que amaba. Me senté y escuché a una mujer describir una versión de mí que me habría quitado a mis hijos. Y no me moví y no objeté. Y a mi lado, Rebecca apoyó una mano plana sobre la mesa, una pequeña señal que significaba espera. En el pasillo, a través de la pequeña ventana de la puerta de la sala del tribunal, pude ver a Grace sentada en un banco con un libro para colorear, balanceando las piernas, dibujando algo con total concentración, benditamente ajena a todo esto. Todo mi cuerpo quería ir hacia ella. Me quedé en mi asiento. Mis padres testificaron a continuación, y fueron cuidadosos y breves. Solo queremos lo que sea estable para ellos, dijo mi padre, y mi madre asintió. Y todo el tiempo, mi madre ni una sola vez me miró. Miró a Nathan. Miró al juez. Miró sus propias manos. Sus ojos fueron a todas partes en esa habitación excepto a su hija menor. Y creo, si soy honesta, que ese fue el momento en que finalmente dejé de esperar. Se estaban encerrando en una historia. Todo lo que tenía que hacer era dejar que terminaran. La jueza, una mujer llamada Eleanor Barrett, se volvió hacia mí por fin. Tenía una forma de hablar serena y sin prisas. Señora Cochran, dijo. Su hermana y sus padres han ofrecido su testimonio. ¿Desea responder? Me puse de pie, pero no discutí. No discutiré con mi hermana, su señoría, dije, y mi voz salió nivelada. Meses de práctica manteniéndola en su lugar. Solo me gustaría que el tribunal escuchara algo. Rebecca se levantó a mi lado. Su señoría, nos gustaría solicitar que se reproduzca un mensaje de voz para el expediente. Ha sido autenticado y concierne directamente al testimonio que acaba de escuchar el tribunal. Reynolds frunció el ceño ligeramente, aún sin entender, aún confiado. Al otro lado del pasillo, la cara de mi hermana no cambió. Había olvidado. Había dejado ese mensaje hacía tanto tiempo en lo que creía que era el buzón de voz de Nathan que había dejado de pensar en ello por completo. La gente olvida las palabras que dice cuando está segura de que nadie está escuchando. La jueza Barrett miró a Rebecca, luego a mí. Muy bien, dijo. ¿Reproduzca? Rebecca presionó la pantalla y la voz de mi hermana llenó esa ordinaria habitación gris. Nathan, soy yo. No te eches atrás ahora. Estamos demasiado cerca. Una vez que pierda a los niños, finalmente serán nuestros, y he esperado lo suficiente para ser su madre. Mamá ya le dijo a la evaluadora lo que necesitaba. No tienes que amar esta parte. Simplemente no puedes dejar que Amy vea que no los quieres. Y luego se detuvo. He estado en habitaciones silenciosas antes. Nunca había estado en un silencio como ese. Tenía peso. Lo presionaba todo. En 17 segundos, mi hermana había dicho la verdad sobre todos ellos. Le dijo al tribunal el plan de que los niños terminarían con ella. Le dijo al tribunal su razón, que había esperado lo suficiente para ser su madre, como si la maternidad fuera un turno en una fila, y el mío había terminado. Le dijo al tribunal sobre mis padres, que mi madre había moldeado su testimonio a la evaluadora para que encajara en la historia. Y le dijo al tribunal lo que Nathan había pasado un año y una pequeña fortuna ocultando, que no los quería. Que todo el caso, toda la actuación del padre devoto, era un disfraz usado sobre un hombre que estaba haciendo esto por la familia de su exesposa, no por sus hijos. Observé el rostro de Nathan cuando su propia verdad privada salió de ese altavoz. La sonrisa tranquila había desaparecido. Bajó la cabeza y se miró las manos y pareció, por primera vez en todo este calvario, un hombre que entendía que había construido su casa sobre la mentira de otra persona. Me obligué a mirar a mis padres también porque necesitaba verlo. Mi padre se había quedado muy quieto, como se quedaba quieto un niño cuando un juego dejaba de ser un juego. La mano de mi madre estaba apretada contra su pecho y su boca se movía ligeramente como si estuviera tratando de encontrar la versión de esto que aún pudiera explicar, pero no había explicación. El informe de la evaluadora, el que mi madre había moldeado, estaba en el archivo del tribunal, y ahora el tribunal acababa de escuchar a mi hermana decir con su propia voz que moldearlo era el plan. Eso no se puede deshacer. Durante la duración de una grabación,
cada historia cuidadosamente elaborada que mi familia había pasado un año contando se derrumbó en la verdad que se habían contado entre sí cuando creyeron que nadie estaba grabando. Luego, Mark Reynolds se puso de pie. Recordaré eso mientras viva, que fue el propio abogado de la otra parte quien se movió primero. Dejó su pila de documentos sobre la mesa lentamente, como se deja algo que ya no se confía en poder sostener. Su cliente le había dicho que esta grabación no era nada. Todo su caso se había construido sobre la premisa jurada de que un padre amoroso buscaba proteger a sus hijos. Y esa premisa acababa de detonar en audiencia pública en la voz de la propia familia de su cliente. Su señoría, dijo Reynolds, y su voz era muy cuidadosa. Ahora necesito un momento para consultar con mi cliente, porque finalmente entendió lo que yo había entendido durante meses. Él también había sido utilizado. Fue entonces cuando mi hermana se quebró. No con un grito. Fue peor que un grito. Miró al juez y luego me miró a mí por primera vez en todo el día y algo se soltó detrás de sus ojos. Solo quería ser su mamá, dijo, y su voz se quebró con la palabra. ¿Era tan malo? Era tan malo quererlos. La pulsera de cuentas se deslizó por su muñeca al llevarse la mano a la boca, y yo la miré. Esa copia casera del amor de mi hija. Y sentí algo que no esperaba sentir, no triunfo. Dolor. Dolor por la hermana que podría haber sido si la familia nos hubiera enseñado alguna vez que se nos permitía querer las cosas honestamente. La jueza Barrett dejó su pluma. Dejó que el silencio se mantuviera un momento más, y luego habló, y en su honor, no pronunció un discurso. Vamos a tomar un receso, dijo. Y abogado. Este expediente ahora plantea preguntas muy serias. Golpeó su mazo una vez, un único sonido silencioso, y la habitación comenzó a moverse de nuevo a mi alrededor. Por primera vez en un año y medio, nadie de mi familia sonreía. Sé que algunos de ustedes todavía están sentados con su propia versión de esa habitación. El momento en que te das cuenta de que las personas que se suponía que te protegerían habían elegido a otra persona. Si alguna vez has tenido que alejarte de tu propia familia para mantener a tus hijos seguros, espero que sepas que no eres la única que ha tenido que hacerlo. Antes de contarte cómo terminó, solo quería decirte eso. Ahora, déjame terminar. La sentencia llegó unas 2 semanas después. No fue una película. No hubo un pronunciamiento con golpes de mazo. Nadie fue esposado. Los tribunales reales se mueven más lenta y silenciosamente que eso. Y he llegado a pensar que eso es más misericordioso y más real. Se me concedió la custodia principal. El documento que cambió mi vida eran 2 párrafos secos de lenguaje legal. Y la frase que seguía releyendo era, custodia principal a la madre. El tiempo de Nathan con los niños se redujo drásticamente y se hizo supervisado, al menos por ahora, hasta que pudiera demostrar al tribunal que buscaba la custodia como padre y no como un favor a otra persona. Su abogado se retiró. El testimonio de mi hermana fue remitido para revisión, el comienzo de un proceso mucho más largo y frío para ella que no me quedé a observar, porque ya no era mi responsabilidad. Firmé la copia de la orden con el mismo bolígrafo barato que había pedido prestado en la oficina del secretario el día que presenté la demanda, hace más de 1 año y medio. Lo había guardado, ese bolígrafo, sin saber del todo por qué. Se sentía bien que lo que empecé con mano temblorosa, lo terminé con mano firme. Mis padres intentaron disculparse, por supuesto. Vinieron a mi casa unos días después de la sentencia. Abrí la puerta, pero no del todo. Mi madre se paró en el escalón y dijo, creímos que estábamos ayudando a Amy. De verdad. Tienes que entender de dónde veníamos. Y descubrí que no temblaba y no gritaba y no necesitaba hacerlo. Pensaron que yo era reemplazable, dije. Me dijeron que podía tener más. Eso no es un error, mamá. Un error es un giro equivocado en el camino a algún lugar. Este fue el destino. Ustedes lo eligieron. Dejé que eso se asimilara por un segundo. Eso no es algo que tenga que perdonar para sobrevivir. Cerré la puerta suavemente. No la golpeé. Golpearla habría significado que todavía necesitaba el sonido. Gané a mis hijos.
Quiero ser honesta sobre el costo porque no creo en el tipo de historia donde el héroe lo gana todo y sale ileso. No salí ilesa. Perdí a mi madre y a mi padre. Perdí a mi única hermana. Mis hijos perdieron a una tía a la que habían amado y a un par de abuelos. Y he tenido que encontrar formas suaves y apropiadas para la edad para explicar un hueco en sus vidas que yo no cavé. No hay una versión de esto donde todos estén bien. Gané a mis hijos y perdí a las personas que se suponía que nos amarían a todos. Ambas cosas son ciertas. Y he tenido que aprender a mantenerlas al mismo tiempo. Y luego tuve que hacer el trabajo más duro de todos, que era enseñar a mis hijos en silencio y con el tiempo lo que realmente significa la familia. Unos días después de la sentencia, Caleb preguntó por qué ya no veíamos a la abuela y al abuelo y por qué la tía Sara no los recogía. Había pensado mucho en cómo responder a esto porque sabía que lo que dijera viviría en él durante años. No le conté las partes feas. No necesitaba las partes feas. Me senté en el suelo con ambos y dije, a veces los adultos toman decisiones que no son seguras para los niños, incluso los adultos que son familia. Y cuando eso sucede, mi trabajo más importante en todo el mundo es mantenerlos a salvo. Así que vamos a ser un poco más pequeños por un tiempo, solo nosotros, y eso no es triste. Eso soy yo haciendo mi trabajo. Grace preguntó si aún podíamos comer panqueques los sábados. Dije que sí. Eso, para una niña de 5 años, lo resolvió. Caleb no dijo nada, pero apoyó la cabeza en mi hombro y nos sentamos allí en el suelo, los tres. Y por primera vez en mucho tiempo, no me estaba preparando para nada. Ahora es principios de mayo, unas 3 semanas desde ese martes en la habitación gris. Las mañanas se han vuelto más cálidas. Todavía preparo 2 almuerzos en el mostrador todos los días, y todavía corto el pelo en la silla de cobre. Y mi vida se parece mucho por fuera a como era antes. Pero no es lo mismo porque yo no soy la misma. La otra noche finalmente borré el mensaje de voz. Había estado cargando ese pequeño punto rojo durante meses. Esa insoportable frase guardada en mi teléfono. Y una noche me senté en el borde de mi cama y lo miré y mi pulgar se cernió sobre él por un largo momento. Luego pulsé eliminar. Ya no necesito guardar su voz, me dije a mí misma, a nadie. Sé lo que decía. Y luego el punto desapareció y mi pantalla volvió a ser solo mis 2 hijos, que es todo lo que siempre debió haber sido. Grace encontró la pulsera de mamá en el bolsillo de mi abrigo el fin de semana pasado. La segunda M finalmente se había soltado, y las letras se habían derramado. Las tiró sobre la mesa de la cocina con total seriedad y comenzó a reengancharlas, con la lengua entre los dientes. Y esta vez acertó las letras, y la ató y la levantó. Esta es solo para ti, mami, dijo. No para nadie más. No creo que supiera lo que decía. O tal vez los niños siempre saben más de lo que les damos crédito. Me la puse y la he llevado todos los días desde entonces. Ayer, estuve en mi tienda después de cerrar, barriendo como he hecho 1000 veces. Miré mi puesto, mis tijeras en el mostrador. Las mismas tijeras que se me habían resbalado de la mano la noche en que toda mi vida se resquebrajó. La misma profesión que el abogado de mi exmarido había intentado convertir en prueba de que yo no era apta. Ese trabajo había puesto zapatos a mis hijos y comida en la mesa durante el peor año de mi vida. Le había pagado a Rebecca. Había mantenido las luces encendidas. No hay nada inestable en lo que nos sostuvo cuando todos los demás nos soltaron. Colleen estaba cerrando a mi lado. No dijo nada sentimental. Así no es ella. Simplemente me dio un golpe en el hombro al salir y dijo, mañana a la misma hora, jefa. Y esa pequeña frase ordinaria, la suposición de que habría un mañana y que sería mío, hizo más por mí que cualquier disculpa que mi familia pudiera haberme ofrecido. Las personas que se quedan no pronuncian discursos sobre quedarse. Simplemente aparecen y siguen apareciendo y te permiten construir una vida sobre la fiabilidad de ello. Cuando salí a mi coche, ambos asientos elevadores estaban en la parte de atrás donde pertenecen, abrochados y vacíos y esperando, sin ir a ninguna parte más que a casa. Nadie los está moviendo a otro coche ya. Nadie está construyendo a mis hijos una habitación en otra casa. Mi familia pasó años enseñándome que yo era la hija que necesitaba menos,
que importaba menos, que podía ser discretamente eliminada y a nadie le importaría. Durante mucho tiempo, les creí. Ya no. La familia no son las personas que comparten tu sangre. Es la gente que se queda en la habitación cuando todos los demás se vuelven contra ti. A veces tienes suerte y esa es la familia en la que naces. Y a veces tienes que convertirte tú misma en esa familia. Por dos niños que se duermen seguros de que son queridos. Mi nombre es Amy Cochran. Soy su madre. Esa nunca fue la parte en cuestión. Solo tuve que hacer que ellos presionaran play para escuchar.